Acerca del genocidio que está cometiendo Benjamín Netanyahu y el régimen sionista de Israel que lo ampara contra el pueblo del territorio de la Palestina ocupada, hoy nos encontramos en una encrucijada donde se cruzan varias situaciones que ameritan una revisión más detallada. Mientras siguen cayendo bombas gringas lanzadas por los invasores sionistas que sepultan a mujeres, hombres y niños en Palestina, anacrónicas instituciones como la ONU y sus organismos judiciales intentan disimular su ineficiencia y subordinación a los poderes fácticos controlados por el capital financiero sionista, enunciando sentencias que simplemente son burladas por los criminales a quienes se pretende juzgar. A partir de las medidas dictadas y dictaminadas en torno a la masacre que perpetra Israel contra Palestina, la Corte Internacional de Justicia ordena al gobierno de Netanyahu parar los ataques al sur de Gaza. ¿Qué supone este histórico fallo legal para los palestinos sobrevivientes? Bueno, este viernes la Corte Internacional de Justicia se pronunció a favor del pueblo palestino al ordenar el cese de las operaciones militares en Rafah. En torno a esto, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha rechazado las medidas respecto a la sentencia, pues considera que el enclave es pieza fundamental en su intención genocida. Vale la pena mencionar que la Corte Internacional de Justicia emitió este veredicto basada en una de las solicitudes de Sudáfrica, la cual sostiene que Israel representa la vía a la masacre de los palestinos. Pero antes de seguir hablando de este tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero que vamos a contextualizar para que los que están viendo ahora pues se incorporen a responder también. Decimos que la Corte Internacional de Justicia ordena a Israel detener la ofensiva militar contra Rafah en Palestina y abrir el cruce en el sur de Gaza con Egipto para la entrada de ayuda humanitaria, mientras más países reconocen a Palestina como Estado y rechazan a Israel. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasará? Y les damos 4 opciones a la gente para que nos ayuden a responder. 1, que Israel no acatará órdenes. 2, que más países estarán contra Israel. 3, que la resistencia contraatacará. Y 4, que Estados Unidos defenderá a Israel. Cualquiera de estas respuestas es bienvenida, solo pueden responder una, pero la acumulación de esas respuestas nos va a generar una idea. Si no has participado, puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando en torno a este tema. Y para continuar con ello, pues por supuesto vamos a contar con el apoyo de una persona que conoce mucho más que yo y ustedes seguramente este tema, porque se trata de una persona que ha vivido y ha sentido y ha experimentado y ha estudiado este tema en profundidad. Sí, se trata, por supuesto, de Isabel Frangi. Bienvenida, Isabel. Gracias por la ¿Cómo invitación. estás? Bueno, ella es abogada, analista internacional, doctora, especialista en temas del Medio Oriente, es experta en Palestina, también de África, y vamos a concentrarnos en esto. Bueno, esto lo hemos titulado, como ven acá, Palestina, nuevo fallo contra el genocidio. Yo no sé si en verdad el título es correcto porque, como he mencionado en la introducción, hasta qué punto estas instituciones que consideramos anacrónicas en la ONU, como esta Corte Internacional, la Corte Penal, están haciendo lo correcto en función de los intereses del pueblo palestino y de todos los pueblos del mundo. ¿Cómo percibes tú, eres abogada, esta decisión hoy de la Corte Internacional? La Corte Penal Internacional de Justicia difiere de la Corte de Justicia Internacional de las Naciones Unidas, que puede llevar a cabo todas aquellas personas naturales, a la justicia internacional en cuanto se refiere a los derechos humanos.
lo hemos visto ahorita, un pronunciamiento, todo pronunciamiento a nivel internacional y cualquier entidad internacional contra crímenes de lesa humanidad, genocidio, está bienvenida. Es una pauta importante, positiva, que todavía existen ciertas voces que dicen alto a lo que está, a la barbarie que estamos viviendo en este mundo. Siempre hemos analizado la posición de Palestina o el gobierno, el Estado palestino. El gobierno palestino tiene dos vertientes, dos alas, vamos a llamarla de esta forma. La ala de gobierno nacional, que siempre abogó por el derecho internacional, aferrarse a la paz, aferrarse al diálogo, aferrarse a la solución pacífica según el derecho internacional, la cual la hemos visto es mucho durante de 70, más de 7, ya vamos a 8 décadas, que el gobierno representado por el OLP ha tomado, fue muy criticado, pero ha tomado paso muy significativo en la parte internacional, en el foro internacional, y ha pegado al derecho internacional. Reconocimiento, ha logrado reclutar reconocimiento internacional, reconocimiento como Estado y de hecho hacer valer el derecho internacional. Ahí reside la parte internacional, la parte importante que ha ejercido el Estado palestino representado por la OLP. Por otro lado, hay igualmente un derecho que aboga por el derecho a resistir, sin dejar atrás la Convención de Ginebra, en donde reza lo siguiente en sus normas, de que cualquier país que está bajo ocupación tiene el derecho a resistir. Claro. Entonces, si nosotros vamos, que no altera el contenido, ni el calificativo, ni cómo calificar a la parte Hamas, están dentro de su territorio, son palestinos, dentro de un Estado ocupado que no fue respetado desde 1947, la creación de 2 estados, un Estado según igualmente los límites de 1967. Entonces, todo lo que fue agarrado como asentamiento, creación de asentamiento, levantado de asentamiento en territorio palestino, hace valer el derecho a resistir contra el enemigo. Ahí no estamos hablando de un conglomerado foráneo a Palestina. Son palestinos y tienen el derecho a resistir. Por ende, allí mismo yo le tengo mucha reserva cuando dicen Hamas son una entidad terrorista. El terrorismo, que todavía las Naciones Unidas no lo ha definido. ¿Qué es terrorismo? Es incidir en un ánimo de un conglomerado civil, terror, y miedo y zozobra, ¿verdad? Bueno, si me preguntan a mí qué es terrorismo, te diré nada más todo lo que hace Estados Unidos es terrorismo. ¿Ve? Entonces, si vamos a definir a nivel internacional el otro lado, o sea, la otra ala internacional que se cree amo del mundo, según la definición es relativa. Al decir, este es terrorista, el otro no es terrorista, o el otro es demócrata o no demócrata. Entonces, estamos viendo todo lo que ha pasado a nivel internacional, regresando al punto inicial, a que cualquier pronunciamiento a nivel internacional, bien sea el reconocimiento ahorita de España, de Noruega, de muchos países que se suman a ciertos estados y están cantando, alineándose a la voz legítima del pueblo palestino para reconocerlo como un estado, porque nos quedó como una deuda internacional ante el mundo. Cuando se le dio partida de nacimiento al Estado israelí, se tenía que darle una partida de nacimiento al Estado palestino. Ese se nos quedó, pero yo creo que la deuda la tienen, son los que inventaron esta idea se nos quedó, vamos a incluirnos de lo que estamos luchando, que todavía no se ha terminado la lucha para decir que es un Estado con pleno poder y plena facultad para ser miembro de las Naciones Unidas. Isabel, dime una cosa, aquí antes de que avance, y está muy bien todo lo que has explicado, yo entiendo que estás tratando de apegarte como a la legalidad. A la legalidad, al derecho internacional y todo eso, pero originalmente fue un despojo lo que le hicieron a los palestinos en 1946. Okay. Le quitaron su territorio,
debieron otorgarle la condición de Estado a Palestina, solo que estaba dominada por los ingleses. Entonces ahí empezó todo el problema. Allí hay muchas teorías. Para no irme, estoy tratando de ser objetiva ante el público. Entonces, si usted me va a decir, yo digo, bueno, es un Estado invasor, es un Estado impuesto, colono. Sí. Y es la realidad, es colono, porque no fue creado desde la base interna o una consulta popular. Fue una imposición. Fue una imposición de los colonos ingleses, mediante una carta, viciada totalmente de despojar. Pero cuando entraron los judíos, vamos a hablar de que hay judíos árabes, hay judíos palestinos, como hay judíos libaneses, sirios, etc. Allí no estamos involucrando el judaísmo como religión o la entidad religiosa de los autóctonos de Palestina ancestral. Correcto. Estamos hablando de que cuando se quería darle un hogar a los judíos sacudidos de Hitler o de la Europa, a Palestina se ha dicho darle un hogar a los judíos internacional. Y de hecho, como hemos dicho, hay referencia histórica, referencia literaria, referencia geográfica, de que antes de 1947 se hablaba de la Palestina, la autoridad palestina. Ahora, la misma Golda Meir, la madre del sionismo, la madre de Israel, dice que yo me vine a Israel con un pasaporte, con un permiso palestino. De igual forma, todos aquellos presidentes que llegaron con una residencia palestina. Eran europeos. Entonces, eran europeos, porque hay diferencia entre los ashkenazí y los sefardí, que están los árabes judíos y los europeos judíos. Bueno, Isabel, déjame hablar de una cosita aquí que es importante introducir para que podamos incrementar nuestra información. Sí. ¿Cuál es la situación en Gaza? Más de 7 meses de genocidio sin precedentes. Son un hecho, ¿no? Ya son más de 35.000 civiles asesinados, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Las víctimas abarcan en su mayoría a mujeres y niños. Es un tema importante a destacar. Unas cifras que aún crecen ante la ofensiva de la fuerza ocupante en Rafah, donde se refugian de la guerra miles de familias palestinas. Sí. Los pueblos del mundo se han unido para denunciar los crímenes de guerra, exigiendo a líderes mundiales que tomen medidas contundentes. Un ejemplo de esto es la reciente orden de captura, emitida, por cierto, por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro sionista, Benjamin Netanyahu, imputado por responsabilidad penal. Mientras tanto, más de 800.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y los que apenas resisten la brutalidad sionista se exponen a una crisis humanitaria histórica. Eso es un contexto importante para que sigamos hablando de esto. Ok, ¿qué prosperidad tiene esta decisión de la Corte Internacional de Justicia frente a la justicia que merecen los palestinos? Ahí hay que acotar, Karim Khan, el vocero y el de la Corte Penal Internacional, claro. Cuando vamos a subrayar el doble estándar internacional en abordar esos temas. Cuando en la guerra de Ucrania solicitó Putin que sean evacuados los niños y las mujeres, los débiles en este sentido, que no sea armado para que haya una respuesta a la invasión ucraniana o al ataque ucraniano, se tildó Putin como un terrorista, como un matón de los niños, de los civiles masacrados. Pero al final Putin los refugió en Rusia. Fue aplaudida la decisión de Karim Khan en este momento. Ahorita tenemos a un Karim Khan que ha dado una decisión a la Corte de la Corte Penal Internacional de orden de aprehensión contra el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa. Lo han tildado de inepto, de terrorista, de traidor y de todo aquello. Cuando aquí no podemos comparar la cuestión, porque hubo una invasión feroz. No es huir, hubo un éxodo, porque es una huida forzosa, claro, de parte de dejar su casa, es una limpieza étnica. Esto no hay una norma que el Estatuto de Roma,
que califica en cuanto a crímenes de lesa humanidad que no lo ha cometido el gobierno, dicho, entre comillas, democrático israelí, contra los terroristas de Hamas. Entonces nosotros estamos viendo la cárcel más grande, estamos viendo las imágenes dantescas, los crímenes contra niñez, en primer lugar, en hambre, vetándole agua, comida, hogar, que son de derechos humanos, sin hablar de que no fue respetado ni los periodistas, ni los hospitales, ni los insumos, medicamentos, lo que la norma que enmarca las guerras bélicas o los enfrentamientos bélicos no fueron respetados. Entonces, esto conlleva a definir que estamos en una era de barbarie. Eso ya no es calificado ni siquiera en una norma internacional. Hay que buscarle hoy en día un calificado. Bueno, vamos a ver algunas cosas vinculadas con lo que tú estás diciendo, que es útil para que nuestra audiencia, digamos, contextualice. La ofensiva de las fuerzas israelíes en Rafah, ¿se pronuncia Rafah o Rafah? Rafah. Rafah. Y el cierre del paso fronterizo más importante para la entrada en ayuda humanitaria ha dejado a más de 1 millón de civiles atrapados y provocado que más de 2.000 camiones dejen de entrar y entregar insumos y alimentos. Eso es un gueto. Claro, un gueto como el de Varsovia, ¿te acuerdas? Ajá, ¿no? Desde hace varias semanas, el cruce de Rafah se encuentra completamente bloqueado tras la intervención por parte de las fuerzas del ejército sionista de Israel. Ante esto, muchas naciones han unido sus voces para expresar su preocupación ante la crítica situación en la ciudad de Rafah debido a que enfrentan la escasez de alimentos, agua y las pésimas condiciones de refugio y servicios médicos. En este contexto, buena parte de las mercancías llevan más de un mes en los camiones, por lo que se han dañado algunas de ellas con la temperatura y exposición al sol, dejando a los palestinos sin recursos para sobrevivir. Isabel, fíjate, ya no solamente se trata de lo que tú acabas de explicar, que esta gente se ha visto forzada a huir a esta zona, sino que también están tratando de matarlos de hambre. O sea, no sé cómo se llama esto. Eso yo he dicho que hoy el derecho internacional tiene un precedente que no se ha visto en la historia. Es inefable, no está calificado. Lo que da dolor, que la humanidad, lo que le ha costado en la Segunda Guerra Mundial, de crear las Naciones Unidas, crear la Convención de Ginebra, crear el derecho internacional para dirimir los conflictos entre los países. Esa tabla de salvación que fue creada para la humanidad, para la justicia internacional, que fue para darle como una recompensa a la humanidad por lo que ha sucedido a los judíos en Europa y aquellos que fueron sacudidos y vienen a pisotear esa tabla de salvación, a ese crédito que se le ha dado al mundo, a desechar todo lo que le ha dado justicia al pueblo judío, porque yo, de verdad, yo quiero ser ecuánime en esto para no inmiscuir al pueblo judío al gobierno criminal sionista, que obedece a intereses internacionales, al sionismo internacional, intereses económicos internacionales, claro, que si se puede dar un poco para hablar del tema, el por qué este ejercicio que lo está cometiendo el gobierno israelí a favor de, apoyado por Estados Unidos o la Comunidad Europea. Yo percibo que el sionismo no es otra cosa que una expresión del imperialismo, del capitalismo. Salvaje. Bueno, como quiera llamarlo, y estaba fundamentado también en el poder financiero, el capital financiero sionista que está... Que nosotros estamos viendo a gente que ha sufrido el holocausto, están pronunciando, diciendo, ustedes no hablan en nombre nuestro. Muchos judíos, cuando aquí hemos visto el conglomerado judío en Nueva York en contra de su gobierno, en Europa contra de su gobierno, muchos que son voceros de la comunidad judía internacional diciéndole al gobierno criminal de Netanyahu, ustedes no hablan en nuestro nombre. Fíjate, Isabel, hablando de esto, que están atacando a estas mujeres, estos niños y personas vulnerables en la zona de Rafah, yo estaba acordándome que en estos días estamos recordando en Venezuela y en América del Sur batallas importantes, la batalla de Carabobo, la de Ayacucho, la de Junín, la de Pichincha. Por cierto, este programa lo estamos haciendo en fecha de recordar la batalla de Pichincha. Y Bolívar y Sucre, los grandes comandantes de las patriotas, cuando ganaban contra los realistas, contra los invasores, contra los colonos,
les daban un tiempo para que se retiraran. Sí. No los exterminaban, no los acordaban, agarren su familia, agarren sus bienes y se van, porque ya habían perdido la guerra y dentro de la doctrina militar les permiten... Entre comillas, para que no, es importante resaltar. Mira, la religión islámica, Sí. o el Islam, más bien, el Islam, prohibido maltratar a un cuerpo a alguien que está muerto, proliferar. Pero acuérdate que estos no son islamistas, estos son sionistas. No, estoy hablando Claro. las dos vertientes. En ningún momento has visto los combatientes Hamas proliferando o haciendo algo dañino a un cuerpo de enemigo. Respetan eso. Respetan esto. Del otro lado, hemos visto imágenes dantescas que le están quitando hasta los órganos para venderlos. Sí. Bueno, mira, vamos a conocer ahora otro lado que suena bueno dentro de esta barbarie. Vamos a conocer ahora los países que reconocen a Palestina como miembro de la ONU, ahora, quizás por toda esta presión, ¿no? Al día de hoy la región de Oriente es reconocido por 139 países de 200, hasta el momento. De la Unión Europea hasta Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa, Rumanía, Países Bajos y Suecia. Y en ese sentido, para el 28 de mayo se espera el reconocimiento formal de España, Irlanda y Noruega sobre el Estado palestino, y seguirán apareciendo. Sin embargo, la mayoría de los que respaldan a Palestina pertenecen a América del Sur, a América y a Asia. Y de estos dos últimos continentes, solo Camerún y Eritrea no lo reconocen, así como el propio organismo de la ONU, que por el veto que mantiene Estados Unidos no ha podido reconocer porque a Palestina. Eritrea obedece al conglomerado económico israelí. Claro, ahora fíjate tú, ahí estamos mostrando el mapa. La parte azul es los países que reconocen a Palestina. La roja, ahí está Estados Unidos. Está el Commonwealth. ¿Ah? El Commonwealth y Sí. ciertos países. Sí, sí, casi todo el mundo prácticamente, digamos que de los 8.000 millones de habitantes, más de 7.000 millones respaldan a Palestina, y esos azules más oscuros son España, Irlanda y bueno, los que están así en los Países Bajos, todavía quedan algunos que esta semana posiblemente apoyen a Palestina. Por eso es que el mundo se está moviendo a pesar de tanta sangre que está derramando el pueblo palestino, y eso es una señal. Es que estamos hablando de democracia. ¿Qué democracia podemos percibir del Consejo de Seguridad? Cuando un veto de tanto conglomerado, un veto norteamericano y una islota y Israel vetan cualquier decisión que puede cambiar la historia, la imagen de la historia. Ahí siempre recuerdo a nuestro gigante Chávez cuando decía: hay que hacer un sacudón nuevo, a las Naciones Unidas. Es necesario a través de esta era volver a lo que es a las decisiones internacionales. Tanto conglomerado de tantos votos internacionales no pueden encontrar una decisión de un solo ente que es llamado Estados Ahora, Unidos. Isabel, fíjate, hay algo que llama la atención. Tú acabas de decir el tema del maltrato a los muertos palestinos por parte de los soldados sionistas. Pero es que la burla es grande. Fíjate tú que el gobierno de Israel afirmó la negativa de riesgos de su operación militar en Rafah. Dijo: no, ahí no hay riesgo. Mediante un comunicado, el asesor de Seguridad Nacional notificó que, y esto aparece textual, Israel no ha llevado ni llevará a cabo operaciones militares en la zona de Rafah que generen condiciones de vida que puedan causar la destrucción de la población civil palestina total o parcialmente. Las declaraciones se dan tras la misiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el premier israelí Benjamin Netanyahu. Pero, Isabel, observa lo que está aquí. Vamos a mostrarles de inmediato lo que ha pasado mientras se publicaba este comunicado. Vean ustedes lo que estaba haciendo el régimen sionista de Israel. Vean esto. El régimen sionista de Israel no había terminado de redactar ese comunicado cuando Rafah fue bombardeado casi en el mismo instante que la Corte Internacional de Justicia ordenaba a Israel no hacerlo. ¿Te das cuenta? No, ellos no. Una burla. Es una burla al derecho internacional, lo llevan desde siempre. Primero, el Estado sionista, colono sionista de Israel, es que es un Estado expansionista. Y peor aún, fíjate, la artillería de Israel también atacó el hospital Abu Yusef al-Nahar, del que cada vez más dependen los gazatíes, quienes quedan en esta urbe. Pues el otro centro hospitalario de esta zona, que es el Kuwaití,
podría dejar de funcionar en las próximas horas por los daños sufridos por causa de los ataques israelíes. Es decir, parecía entonces que como saben que era el centro hospitalario disponible, lo atacaron específicamente. Masivamente, lo atacan masivamente porque es necesario, como hemos dicho, es necesario eliminar, aniquilar ya a Gaza. El por qué. Ahí no hay... Eso lo dicen ellos. Es necesario a los niveles internacionales. ¿Por qué? Porque obedece a intereses económicos meramente. Si vamos desde el 2006 en el Líbano, la guerra de los 33 días contra Hezbollah, que ellos dicen que es terrorista, cuando contra Siria y ahorita, y vinieron hace poco en el 2000, hace 2 años, 3 años, el puerto libanés, y de hecho crearon a Haifa y para punto Ashkelon, tratando de explotar el gas que está en toda la costa de Gaza, porque está repleta en gas. Sí. Más la costa siria, libanesa, y no permiten hasta el Líbano explorar ni explotar sus recursos naturales. Pero es un plan expansionista. Entonces, pero ellos están perforando, están explotando y lo están vendiendo están teniendo un cruce de ese gas para que Europa. ¿A qué obedece todo esto? Si vamos de Ucrania, lo que está sucediendo en Ucrania y el desplomo de lo que es Nord Stream 1, que obedece a los intereses del hijo de Biden directamente. Sí. Y si vamos a lo que está sucediendo, Europa hoy necesita despegarse del dominio del gas, ruso, iraní y hasta catarí. Porque dentro del Consejo de Golfo Pérsico, la única oveja negra es Qatar. ¿Por qué? Porque ella tiene una relación como un estado de relación estrecha con Irán por el gas. Entonces, es todos tratar de salir de este yugo e implementar todo lo que es la avaricia económica, claro, orden internacional financiero. Es toda una mafia, pareciera, ¿no? Es una mafia. Mira, mientras tú esperabas que yo te atendiera en la entrevista, tú escuchaste que hice una encuesta, ¿verdad? Hacemos una encuesta siempre. Vamos a revisar el resultado de la encuesta, que te puede ser muy útil. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener la ofensiva militar contra Rafah en Palestina y abrir cruces en el sur de Gaza con Egipto para la entrada de ayuda humanitaria, mientras algunos países reconocen a Palestina como Estado y rechazan a Israel. Preguntamos, ¿qué va a pasar? Bueno, estamos observando que 56% piensa que Israel no acatará las órdenes. El pesimismo de la audiencia es lógico, ¿no? 24%, una cuarta parte de la audiencia piensa que más países estarán contra Israel, como lo hemos anunciado. Ninguna persona cree que va a haber un contraataque de la resistencia, fíjate qué interesante, y 21% piensa que al final Estados Unidos va a defender a Israel. Fíjate qué interesante, esto está en la cuenta de X, ahí lo pueden ver, esto no lo manipulamos nosotros, lo único que hacemos es poner la pregunta y la gente responde y participa y pueden revisar la opinión de todos ellos. Bueno, nos despedimos, Isabel, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Sí. Yo voy a hacer una conclusión en nombre del equipo, espero que concuerde con tus expectativas. En la historia de la humanidad hay muchas evidencias de acciones criminales emprendidas por las sanguinarias ambiciones de poderes económicos y políticos que han reprimido a naciones enteras y luego han sido derrotados por la dignidad y resistencia de los pueblos oprimidos. Al respecto podemos mencionar el Imperio Romano, el español, el francés, el británico, el belga, por ejemplo, en África, el portugués, el holandés, el régimen nazi, que hemos hablado de él, al imperialismo estadounidense en Corea del Norte, en Cuba, Vietnam, Rusia, China, Nicaragua y Venezuela, por mencionar los más emblemáticos casos de pueblos que han resistido y han salido adelante, Isabel. Ahora, esas referencias son importantes en este momento cuando vemos a la digna resiliencia del pueblo palestino, que no solo ha sido despojado de su territorio, sino que se enfrenta a un descarado genocidio que cada día es repudiado por millones de personas quienes con impotente silencio esperan que la justicia se haga presente más temprano que tarde. Pero pase lo que pase, los mártires de Palestina siguen vivos en cada mujer, en cada hombre y en cada niño que sigue luchando en ese histórico estratégico territorio donde quienes realmente están muriendo y siendo enterrados por sus crímenes y el tiempo son los sionistas, quienes usan la figura de Israel como bandera para sus perversas y criminales ambiciones. Cuando termine esta pesadilla, sabremos que el sacrificio de Palestina será la antorcha que iluminará
el camino del mundo, Isabel. De la humanidad. Desde del el mundo, sur. desde el sur, de verdad. Qué bonito, ¿eh?